Edgar, buenas tardes, ¿cómo va? Aquí te saluda la mesa de Minutos Contados, Rodrigo Pozo, La China Osorio, el Tano Facenti y Camilo García. ¿Cómo va? Un gusto estar con ustedes como siempre. Pedro, hagamos un batido de Brasil. ¿Cómo la ves esta cuenta regresiva hasta la definición del balotaje? Mira, en abstracto, en laboratorio, yo creo que Lula tendría que ganar. Tiene una ventaja significativa, más de 6 millones de votos. Hay 8 millones y medio de votos que se reparten entre las terceras y cuartas fuerzas, que en principio, aunque la mitad vaya para Lula, le debería alcanzar. Pero Bolsonaro no hay que subestimarlo, ya lo han subestimado en otras oportunidades. Es el presidente, maneja el Estado, puede manejar las Fuerzas Armadas. Poco le sirvió en la primera vuelta, donde él dijo que iba a ganar con el 60% de los votos. No se dio, no armó escándalo, eso también es importante señalarlo, no armó escándalo y tampoco salieron sus seguidores a las calles a tomar el Tribunal Supremo Electoral como había dicho. Los militares no dijeron ni mu, que iban a hacer un conteo paralelo. Por lo tanto, hay un escenario diferente respecto al que se pensaba con el tema de la violencia, aunque también es verdad que no es lo mismo la primera vuelta que una segunda vuelta. En la segunda vuelta perdés y te vas a casa. La primera vuelta todavía Bolsonaro sabía que había chance de recuperarlo. En la segunda vuelta. ¿Vos decís que puede mostrar su peor cara, tal vez, o todavía puede llegar a dar una sorpresa negativa? Sí, lo que pasa que es insondable Bolsonaro. No estamos frente a un político habitual donde vos más o menos sabés las jugadas que puede llevar adelante. De la misma manera que Trump sorprendió en su momento cuando sus seguidores quisieron tomar el Parlamento, el Congreso de los Estados Unidos el 6 de enero cuando asumió Biden, que también fue una sorpresa, por más que se pensaba que podía pasar algo. Lo que tienen en común, por supuesto, su ideología de extrema derecha, más allá de las diferencias importantes que hay, que tienen seguidores muy fanatizados, que creen que le van a robar las elecciones. En Estados Unidos están convencidos de que le robaron las elecciones. Entonces, ahí está la gran pregunta. ¿Cómo reaccionás vos, tomando en cuenta estas cuestiones ideológicas, cuando pensás que te robaron las elecciones? Y esto es una incógnita. Cerca de 6.190.000 votos separan a Lula de Jair Bolsonaro. ¿Qué pasa con los casi 5 millones de votos de Simone Tebet o los casi 3.600.000 de Ciro Gómez? Que uno piensa a primera mano, Ciro Gómez debiera estar más cerca tal vez de Lula, pero en la última elección que consagró presidente a Jair Bolsonaro, para la segunda vuelta del balotaje dejó a Haddad, el candidato de Lula, solo, no lo acompañó. Sí, es verdad, por eso yo decía que esos 8 millones y medio de votos de Simone Tebet y Ciro Gómez, aunque se repartan miti-miti, eso favorecería a Lula. Lo que pasa es que en principio, otra vez en abstracto, gran parte de esos votos deberían ir a Lula. Pero también está la otra pregunta, Camilo, ¿hasta qué punto las directivas o las posiciones de quienes conducen un partido político inciden sobre la población? ¿Cuántas veces se ha dicho, Camilo, que la gente toma las decisiones de manera independiente y que no necesariamente acata lo que dicen los partidos? Es también una incógnita. Es verdad lo que vos decís respecto a Ciro Gómez. De hecho, en la elección anterior se fue a Francia y no manifestó un claro apoyo. Ahora fue incluso en cierta medida ambivalente, porque dijo que apoyaba a Lula sin nombrarlo, a diferencia de Fernando Enrique Cardoso, que claramente lo nombró, pero el partido de Ciro Gómez abiertamente salió a respaldar a Lula. Vuelvo a la pregunta, ¿cuánto incide esto en la gente que vota
a favor de estos partidos, difícil difícil saberlo. Creo que la incógnita que nos hacemos, la pregunta que nos hacemos todos. ¿Y Simone? Bueno, ella abiertamente manifestó su apoyo a Lula desde el propio domingo a la noche de la elección. Otra vez. O sea Estás que... hablando de una persona, sí. ¿Cuánto incide en su partido? Sí. Bueno, vas a estar ahí. La otra vez hubo como una pequeña... una contienda al aire con el Gato Silvestre que no te acreditaba que vos habías dicho que no ganaba en primera vuelta. Yo siempre digo que hay que separar la expresión de deseos, lo que a mí me gustaría que sucediera, lo que en Estados Unidos en inglés se llama wishful thinking, lo que a mí me gustaría que sucediera, mi expresión de deseos es una cosa, y la realidad, el análisis de la realidad es otra. De la misma manera que yo pensaba que Petro no ganaba en primera vuelta en Colombia, también pensaba que Lula no ganaba en primera vuelta, salvo la última semana, porque ahí veía un empuje muy fuerte, también con los medios de comunicación, llamando al voto útil, y de hecho no ganó en primera vuelta por muy poco. Yo la última semana, además, hablando con gente, ya veo mucha gente votando, me parece que se gana en primera vuelta, pero son todas suposiciones. Nadie sabe a ciencia cierta cuando estás tan cerca del momento de una elección y hay muchas variables que se te escapan. Pero bueno. Una más. Una más, Pedro. Sí. Una más. ¿Qué pasa con los 5.452.653 votos no válidos o nulos que tuvo esta elección? Que tengan, es difícil saber. Es una cifra muy importante. Puede dar vuelta a cualquier resultado. Sí, pero es lo que siempre se piensa respecto a la gente que no fue a votar. Ese 20% que no fue a votar, ¿cuántos irán a votar? Y después resulta que son muy pocos los que después van a votar en una segunda vuelta, cambiando la ecuación. Es muy raro, se puede dar, yo no digo que no, pero es muy raro que si un 20% no va a votar, esta vez lo haga. Y la pregunta con los votos en blancos, nulos, lo que pasa es que tampoco sabés, Camilo, exactamente por qué son esos votos blancos y nulos. Tenés que ir y encuestar, analizar cada uno de los votos para saber si son nulos porque se equivocaron al votar, porque lo hicieron a propósito, si son blancos porque sabían que había segunda vuelta y en la primera vuelta no les importaba. Es difícil saber eso, para no decir prácticamente imposible. Por eso digo que el domingo a la noche, el domingo 30 en este caso, seremos todos más inteligentes, analizando para atrás y veremos qué incidió, qué no incidió, si cambió el porcentaje de personas que no fue a votar, si cambió el índice de voto en blanco. Sí, se define mucho para todos nosotros. Pedro, se nos terminó el programa. Te mando un fuerte abrazo, me encantaría volver a hablar contigo inmediatamente después de las elecciones, ¿te parece? O antes, quizás. Me parece una excelente idea. Gracias, Pedro, querido, el pueblo está contigo. Un abrazo grande.